Continuando con la clase, entremos en la estructura orgánica del Fondo Monetario Internacional. Encontramos en esta institución 5 órganos principales diferenciados, de los cuales dependen un grupo numerosísimo de dependencias técnicas. La Junta de Gobernadores es la autoridad máxima del Fondo Monetario y está formada por un gobernador titular y uno suplente designado por cada Estado miembro para un periodo de 5 años, aunque pueden ser renovados en ese periodo a voluntad de los estados a quienes representan. El gobernador generalmente es el ministro de Hacienda o de Economía del país, o también lo puede ser el presidente de su banco central. El presidente es nombrado por la propia Junta de Gobernadores. Este órgano está investido de todos los poderes del Fondo Monetario Internacional, pero delegó la mayoría en el directorio ejecutivo. Se despojó voluntariamente de la mayoría de sus facultades, a excepción de los expresamente enumerados en el artículo 12, sección 2b, entre los que cabe destacar la admisión y suspensión de miembros, la aprobación de la revisión de cuotas, de la modificación uniforme de la paridad de las monedas de todos los Estados miembros, la distribución de los ingresos netos del Fondo Monetario, la disolución del mismo. Se reúne generalmente una vez al año. Luego está el directorio ejecutivo. Es el órgano permanente del Fondo Monetario Internacional. Se reúne varias veces por semana en la sede. Está integrado por 25 miembros, el director gerente y 24 directores ejecutivos, de los cuales 5 son permanentes y designados directamente por Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña, quienes tienen suscritas las mayores cuotas. Los 19 miembros restantes son elegidos por 19 grupos de países, cada uno de los cuales de los grupos elige un director titular y uno suplente, teniendo en cuenta una serie de normas no escritas sobre rotación entre ellos, con claro predominio de los países más grandes. 3 de esos 19 grupos están formados por un solo país, que son Rusia, Arabia Saudita y China, lo que los transforma de hecho en miembros permanentes, o sea, 3 grupos formados cada uno por uno solo. Entonces es obvio que un representante de ese grupo siempre va a ser uno y el mismo, por lo tanto, se transforma en miembro permanente. El director ejecutivo tiene a su cargo la gestión cotidiana de las operaciones del fondo, las facultades que en él delegue la Junta de Gobernadores. Se ocupa de la política, el funcionamiento, la administración del Fondo Monetario Internacional, incluida la supervisión de la política cambiaria de los países miembros. Decide sobre la prestación de asistencia financiera, la aprobación de las cartas de intención y los acuerdos stand-by, el contenido y alcance de la condicionalidad exigida en acuerdos de asistencia financiera, hace el análisis de los aspectos sistémicos de la economía mundial, etc. Eleva informes a la Junta de Gobernadores. Podrán apreciar ustedes que por la importancia y centralidad de las facultades y funciones que tiene, es el órgano principal y decisorio del Fondo Monetario Internacional.
Luego está el director gerente. Es elegido por el directorio ejecutivo. No podrá ser ni gobernador ni director ejecutivo. Y por un acuerdo tácito no escrito, el cargo recaerá siempre en un ciudadano europeo. Es el representante legal del Fondo Monetario Internacional y la cabeza visible de la organización, que cuenta con aproximadamente 2.660 funcionarios procedentes de 140 países distintos. Es obligación respetar en una distribución equilibrada la diversidad geográfica en la composición del personal. Entre sus atribuciones están las de presidir la reunión del directorio ejecutivo, aunque sin derecho a voto, salvo en los casos de empate. Las propias de la jefatura de personal, bajo la autoridad del directorio ejecutivo, dirige y ejecuta las actividades ordinarias del Fondo Monetario Internacional. Su mandato dura 5 años y puede ser reelegido indefinidamente. Al día de hoy, 2020, tenemos como director gerente a Cristina Georgieva, de nacionalidad búlgara. Bien, luego está el Comité Provisional, también llamado Comité Monetario Financiero Internacional, y la Junta de Gobernadores. Es un órgano integrado por 24 gobernadores, ministros u otros funcionarios de similar jerarquía y reproduce en su composición al directorio ejecutivo. Normalmente se reúne 2 veces por año, en abril o mayo, y para las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores en septiembre y octubre. Sus responsabilidades son, entre otras, guiar al directorio ejecutivo, vigilar la evolución, gestión y adaptación del sistema monetario, hacer recomendaciones y propuestas para reformar el convenio constitutivo, y notificar a la Junta de Gobernadores sobre cuestiones vinculadas con disturbios repentinos que puedan amenazar al sistema monetario y financiero internacional. Comité para el Desarrollo, también llamado Comité Ministerial Conjunto de la Junta de Gobernadores del Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo. La verdad que mejor está Comité para el Desarrollo. Está integrado por 24 miembros, ministro de Hacienda u otro similar. Asesora e informa a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial sobre aspectos relativos al desarrollo y sus problemas, transferencia de recursos hacia los países más rezagados, asuntos sobre la cooperación para el desarrollo, etc. Recordemos que el Comité Provisional como el Comité para el Desarrollo son órganos tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Es un mismo órgano para ambas instituciones y asesoran a ambos. Bien. Aquí entramos también en un punto central, que son los recursos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario cuenta con un caudal de recursos financieros que pone a disposición de los países miembros, temporalmente y bajo ciertas condiciones, para que puedan ejecutar programas encaminados a poner remedio a su déficit de balanza de pagos. Los países miembros amortizan esas operaciones de modo que los recursos
del fondo se utilizan en forma rotativa y están constantemente a disposición de los países que tienen ante sí dificultades de pagos. El fondo, para llevar a cabo su misión de asistencia financiera a los países miembros, necesita proveerse de recursos suficientes. Estos recursos los consigue de acuerdo de 4 fuentes principales. Estas son las principales, no las únicas. Primero, la primera fuente, obvio, son las cuotas de los países miembros. El aporte de todos los miembros del Fondo Monetario a través de sus cuotas constituye la principal fuente y más importante de provisión de recursos. Tras una revisión de cuotas realizada en el año 99, pasó a contar el Fondo Monetario con 212.000 millones de equivalente a 280.000 millones de dólares. Pero las sucesivas modificaciones que se dieron a partir de entonces hasta el día de hoy, podemos decir que ese monto se ha aumentado casi en un 50% más. Luego están los empréstitos. Puede darse que el Fondo Monetario se vea obligado a tomar préstamos del sector privado para aumentar sus recursos prestables, no teniendo para ello impedimento jurídico alguno. Solo necesita del acuerdo del país emisor de la moneda en que se efectúa el préstamo. O sea, como cualquier sujeto del derecho, el Fondo Monetario puede salir a pedir préstamos a distintas instituciones o estados. Luego están los acuerdos generales para la obtención de préstamos, AGP. El Fondo Monetario Internacional puede también acrecentar sus recursos financieros disponibles a través de préstamos otorgados por los países industrializados mediante el mecanismo de los acuerdos generales para la obtención de préstamos creados en el año 1962. Por esta fuente de financiamiento, el suplementario, el Fondo Monetario recibe préstamos de uno a varios países industrializados con el objetivo de financiar créditos solicitados por un país miembro del grupo de los 10 o por cualquier otro país cuyas dificultades de balance de pago comprometan la estabilidad del sistema monetario internacional. Por este mecanismo, el fondo no puede tomar préstamos por una suma mayor al 50% del monto global de las cuotas. En el marco de los AGP, el Fondo Monetario en determinadas circunstancias está facultado para recibir en préstamo de 11 países industrializados o de sus bancos centrales determinadas sumas de dinero a tasa de interés vinculadas al mercado. Luego están los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos. La crisis financiera mexicana del año 94 puso en evidencia la necesidad de un mayor volumen de recursos para atender las crisis venideras. En el año 95, el grupo de los 77 recomendaron al grupo de los 10 y a otros países de sólida situación financiera la elaboración de nuevos acuerdos que pongan a disposición del Fondo Monetario el doble de recursos otorgados en el marco de los AGP. Así, en el año 97 se crearon los nuevos acuerdos de préstamos celebrados entre el Fondo Monetario Internacional y 25 países e instituciones. Los participantes comprometen sumas de dinero en base a su solvencia económica medida por sus cuotas. Los NAP no sustituyen a los AGP, pero son la fuente suplementaria de recursos principales y más importante del Fondo Monetario Internacional. Los NAP fueron activados en el año 98. También tienen activos de reserva el Fondo Monetario Internacional. Adicionales a los recursos genuinos que provee el fondo a través de las fuentes arriba enumeradas, posee también activos de reserva muy importantes
que tienen por objetivo principal dar mayor liquidez adicional a los mecanismos de asistencia creados por el Fondo Monetario Internacional y que son usados principalmente para dar financiamiento a los países pobres, de bajos ingresos y en condiciones subsidiadas y que son tenencias de oro y divisas. El fondo posee reservas en oro que provienen del 25% en oro con que originalmente debía ser abonada la cuota inicial de los países miembros, sistema que fue cambiado a fines de los 60, pero que dejó una importante cantidad de oro en manos del Fondo Monetario. Gran parte de esas tenencias de oro fueron vendidas por decisión del directorio ejecutivo a partir del año 76. Después están los derechos especiales de giro. Es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario en 1969 para complementar los activos de reserva. Desde entonces se han asignado enormes cantidades y volúmenes de dinero medidos en DEG a los países miembros. Es también la unidad de cuenta por la que todas las operaciones administrativas y transacciones que realiza el Fondo Monetario Internacional. Más adelante haremos un desarrollo bien detallado de este punto.